Muchas gracias por la invitación tan generosa como siempre. Gracias a ti, Beno, por estar acá también, una segunda oportunidad de estar acá. ¡Oh, qué buen fondo! Sí, Nos Tienes ponemos a fondo, Chewbacca todo. por ahí. rápido, para ir rápido. Tienes a Chewbacca por ahí. Entonces, en el lugar de Han Solo. Claro, maestro, miren, me voy si quieren, queda el lugar libre. Conversando solo. Inicio de la conferencia. Bienvenidos todos a la tercera conferencia del Seminario Práctica Digital, aquí con el gran arquitecto Beno Juárez, que nos va a hablar sobre su trabajo, sobre su práctica en el Fab Lab. Y también, bueno, hemos tenido las semanas pasadas a Natalia Bolsakov, que nos habló también sobre su trabajo de arquitectura, diseño e incluso de arte, que era súper interesante. Y también tuvimos al arquitecto Felipe Ferrer, que nos habló sobre su práctica también, todo relacionado a las herramientas informáticas y más que todo, más que a las herramientas, a la lógica computacional, ¿no? Que, que puede tener o no una computadora de promedio. Así que esta oportunidad para continuar con el seminario, estamos acá con el arquitecto Beno Juárez, quien nos va a hablar sobre su trabajo en el Fab Lab, ¿no? Así que bienvenidos todos y esperamos con ansias tu exposición, Beno. Gracias, maestro, y gracias a todos ustedes, en especial un gran abrazo, un gran saludo al maestro Federico y sus estudiantes. Qué alegría coincidir por acá, doctor. Una de las primeras veces que escuché sobre, bueno, la incorporación de estas herramientas, ¿no? a la arquitectura, fue justamente por la Architectural Association, ¿no? Y una gran meca de la arquitectura sin duda. Y recuerdo que conocí a Federico en una exposición que él dio sobre la beca que él había recibido, la oportunidad que había recibido de estudiar justo, bueno, en la Architectural Association, y de ahí conocer justamente a Zaha Hadid, ¿no? Así Genial. que una gran inspiración, maestro, un súper abrazo. Y muy brevemente, o muy rápidamente, perdón, permítame, voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas de las exploraciones que estamos realizando en materia de fabricación digital, pero también de bioarquitectura, ¿no? Y sobre eso me gustaría, bueno, dejar el espacio abierto para cualquier inquietud, comentario que ustedes tengan, más que bienvenidos. Genial. A ver, ¿me Solo pueden dar para la decir posibilidad la de exposición? estructura, que la conferencia va a ser de entre 40 y 50 minutos y después vamos a tener un espacio como para hacer un diálogo con acá los panelistas, Eric Maldonado y César Requejo, que son profesores también de Lima, son profesores de diseño paramétrico con Grasshopper. Así que todos están invitados también a participar de este curso, que es bien interesante. Y bueno, entonces después podemos tener una conversación con ellos y también con los participantes, acá con Federico, si se anima a participar como siempre, está Seguro. bienvenido. Y también tus alumnos, por supuesto. Así que, Benito. Excelente, maestro. Bueno, una muy breve presentación. Yo vengo de esta zona, que es la Amazonía, ¿no? Y que bueno, es un territorio con múltiples oportunidades y múltiples desafíos, ¿no? Eh, para quienes no han tenido la oportunidad de visitar la Amazonía, pues es un territorio básicamente líquido, ¿no? Flota, se inunda, la selva baja especialmente, ¿no? Se inunda todos los años, y los ríos pueden llegar a subir entre 6 a 10 metros incluso en ciertas zonas, ¿no? Y esto hace que el modo de vida en la selva sea muy cambiante, ¿no? Un modo de vida que trasciende entre parte del año en tierra, parte del año en agua, ¿no? Es decir, es un territorio anfibio, ¿no? Como lo definiría Micaela y Marí. Pero además presenta el gran desafío de la deforestación, ¿no? Más del 20% de la Amazonía
no solo en Perú, en general, la Amazonía total, ¿no? Ha sido deforestada. Y esto a consecuencia de los monocultivos, a consecuencia del crecimiento urbano, a consecuencia también de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear el desarrollo de un territorio tan complejo y tan diverso, digamos, acorde a su naturaleza, ¿no? Y que podamos realmente tener un desarrollo armónico con la Amazonía? Es uno de los principales desafíos que tenemos. Y eso pasa también por empoderar a las personas que viven en estos lugares, ¿no? Yo vengo de la Amazonía y el principal problema, si bien uno de los principales problemas es la desnutrición, el principal problema es la desnutrición, llamémosle así, del conocimiento, ¿no? Muy pocas oportunidades para desarrollar talento humano en la Amazonía. Más del 95% de los jóvenes en la selva quieren salir de la selva, no quieren quedarse ahí, a pesar de las extraordinarias posibilidades que la biotecnología y la biodiversidad nos ofrecen hoy en día, y eso es parte de lo que les voy a mostrar ahora, ¿no? Cómo la biodiversidad, la biotecnología nos pueden ayudar hoy en día a crear proyectos que transformen la arquitectura como la conocemos. Bueno, entonces son parte de los desafíos que tenemos en la Amazonía, y como bien mencionó el maestro Arturo, yo soy parte también de la red latinoamericana, la red mundial de Fab Labs, especialmente la red latinoamericana de Fab Labs y la red peruana, ¿no? Donde trabajamos para integrar esfuerzos en distintas escalas que nos permitan desarrollar soluciones a grandes desafíos de nuestra región, ¿no? Uno de ellos es justamente la del Fab flotante, pero aquí trabajamos diversas áreas, ¿no? Diseño paramétrico, vivienda de bajo costo. Es decir, si hay alguno de estos puntos que a ti te interese, encantadísimo de ponerte en contacto con estos grupos de trabajo para que también puedas conocer lo que se está haciendo y aportar desde tu experiencia a nivel local y a nivel global. Una de las áreas más de mayor desarrollo en el mundo es la biotecnología. De hecho, la quinta revolución industrial se considera que va a ser la convergencia tecnológica en la biología, ¿no? Entonces, así como ahora dentro de los Fab Labs, y si alguien por favor ha estado en algún Fab Lab, puede tal vez indicarlo para tener una idea de, levantando la mano, ¿no? ¿Cuántas personas han podido visitar algún Fab Lab o por lo menos saben qué cosa es? Por favor, si pudieran indicarlo, me va a ayudar muchísimo para enfocar mejor la información que me gustaría compartirles. ¿Sí? Si has visitado algún Fab Lab, porfa, coméntame levantando la mano si has estado en alguno. Y si quieres comentarlo en el chat también en cuál, o si eres parte de alguno de ellos, pues genial, coméntalo por favor. Bueno, los Fab Labs, para quienes no los conocen, nacen con el concepto de hacer casi cualquier cosa, ¿no? Lo crea Neil Gershenfeld en MIT. Y la evolución de los Fab Labs son los BioFab Labs, ¿no? Que es cómo hacer crecer casi cualquier cosa. Entonces imagínate crecer arquitectura, ¿no? Crecer muebles, crecer objetos, crecer ciudad. Bueno, la ciudad de por sí crece, digamos, pero imagínate tener la capacidad o las herramientas que te permitan hacer crecer tus diseños, ¿no? Entonces es un concepto bastante desafiante, pero que va acorde con lo que vivimos en nuestros tiempos, ¿no? Entonces el futuro de los Fab Labs gira en torno a los BioFab Labs. Y dentro de los BioFab Labs o de las herramientas recientes o más recientes con las que se cuenta dentro de este campo está la biología sintética. La fusión entre biología sintética y fabricación digital es lo que nos da como resultado los BioFab Labs. ¿Qué cosa es la biología sintética? Es un esfuerzo internacional por integrar, ¿no? O por darle un estándar a la biología. Por más increíble que nos parezca, ¿no? La biología dista mucho de lo que vemos, por ejemplo, en las ingenierías, ¿no? En una ingeniería, digamos, ¿no? Si tú te consideras un factor inicial más un factor secundario, la suma o la multiplicación o la relación entre estos factores siempre te va a dar un determinado producto. En biología es muy complejo que bajo las mismas condiciones tú puedas tener un mismo resultado. Siempre hay información extra, ¿no? En distintas escalas que no nos permite tener un
100% de predictibilidad en un fenómeno biológico. Y eso es fabuloso, por un lado, pero también es desconcertante, por otro lado, porque perdemos control, ¿no? Entonces, la biología sintética es un intento por generar estructuras que nos permitan estandarizar ciertos procesos, compartir procesos y, bueno, ir mucho más profundo en distintas áreas, ¿no? Entonces, ¿cómo la fabricación digital puede aportar en la biodiversidad que tenemos en el mundo, especialmente en la Amazonía, y de qué forma también la biodiversidad amazónica puede contribuir con un sentido más sostenible, ¿no? O un sentido sostenible de industria, ¿no? O de fabricación en el mundo? Esa es la razón por la que nace el FAB Flotante Amazonas, que luego les voy a comentar también algunos detalles. Y lo que es fabuloso de la naturaleza es que tiene un sentido diferente de generar cosas, ¿no? O sea, la naturaleza, a diferencia de un Fab Lab, para quienes conocen los Fab Labs, o de pronto han tenido la posibilidad, me imagino que todos, ¿no? De interactuar con una cortadora láser, una impresora 3D o un brazo robótico, etcétera. Son procesos completamente diferentes, ¿no? Son paradigmas de fabricación, paradigmas de construcción completamente diferentes. La naturaleza, para comenzar, no imprime en 3D, ¿no? ¿Cómo esos procesos que tiene la naturaleza nos pueden ayudar a tener tecnologías mucho más apropiadas, ¿no? Para el desarrollo de cualquier producto que hagamos? Entonces, hoy en día vivimos, claro, esta nueva revolución industrial que se basa en crear productos por capas, ¿no? Es decir, el control numérico computarizado son coordenadas que tú transfieres de una computadora a una máquina más la suma del material que estés usando y eso te permite construir algo, ¿no? Pero los grandes desafíos que tenemos con esa tecnología están, por un lado, en cómo desarrollar estructuras que sean reprogramables. Si bien, por ejemplo, cuando hacemos un diseño paramétrico, en la etapa de diseño, el objeto es paramétrico, ¿no? El objeto puede transformarse en base a variables. Pero en la gran mayoría de proyectos, cuando pasan a la etapa de fabricación, esa cualidad de ser reprogramable en base a variables se pierde y ya se convierte en una estructura fija, estable, ¿no? Rígida, determinista. ¿Cómo darle esa propiedad de parametrización al objeto en su estado físico, digamos, ¿no? No digital, sino físico? Ese es uno de los desafíos que tenemos, por ejemplo, en la fabricación digital. Otro gran desafío es cómo integras de manera continua, como si fuera un solo material, pero hecho de múltiples materiales y múltiples propiedades. Es decir, la ciencia de los materiales es fundamental dentro del desarrollo de la fabricación digital. No solamente hablamos de imprimir cosas en plástico, o cortar madera, acrílico, MDF, o trabajar con metal, o trabajar con concreto. En realidad podemos inventarnos, a partir de entender, digamos, las matrices de las propiedades de los materiales, podemos inventarnos materiales que hoy en día no existen. Eso es posible a partir de entender esta lógica y usar una serie de tecnologías que nos permitan fabricar con esos materiales, ¿no? Es un nivel mucho más profundo que es la fabricación digital. Hoy en día nos lo permite porque te da el control de todos los procesos, ¿no? Desde el manejo del material hasta la transformación del material para el diseño que tú quieras crear, ¿no? Y por supuesto, otro de los grandes desafíos que tenemos hoy en día tiene que ver con el reciclaje, con que con que la construcción deje de ser uno de los principales contaminantes del planeta, ¿no? Y en eso tenemos mucho que ver nosotros como diseñadores, porque nos enseñan a diseñar productos, pero no nos enseñan a diseñar el impacto del producto. ¿Cuántos de ustedes, no sé si alguno de ustedes, por favor, si lo puede indicar en el chat, sería fabuloso, a quién de ustedes les han enseñado a diseñar el impacto de sus diseños? Si hay alguien, por favor, levanta la mano y me va a dar mucha alegría saberlo. Pero por lo general no nos lo enseñan y terminamos creando cosas que al final no sabemos, como hijos que dejamos sueltos en la vida sin saber realmente qué va a ser de ellos, ¿no? ¿Cuál va a ser el real impacto que ellos van a tener durante todo su ciclo de vida? ¿Cómo diseñar no solamente el producto, sino diseño para todo el ciclo de vida del producto, ¿no? Es otro aspecto muy importante en nuestros tiempos y que se recoge también dentro de lo que es la fabricación digital. Sobre eso, la biomanufactura o la fabricación
con biotecnología, ¿no? Nos permiten o nos brindan grandes oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el diseño de estructuras donde tú puedes controlar el crecimiento de la estructura, como habíamos mencionado hace un momento. La autoproducción de materiales. Imagínate una máquina que tú puedas programar el tipo de material que tú quieres antes de fabricar. No que le pongas un material ya estándar, sino que tú programes, ok, hoy día quiero fabricar con un material que tenga tal cantidad o proporción de elasticidad, rigidez y de dureza, no sé, X, ¿no? O tal comportamiento térmico. Lo programas y la máquina te lo fabrica, ¿no? Además de darle la forma que tú necesitas. Y por último, la bioregeneración. No solamente hablar de reciclaje del material, sino que la estructura pueda regenerarse a sí misma, ¿no? Entonces son parte de los desafíos que tenemos y que la biomanufactura nos brinda esas oportunidades. Sobre el primer punto, ¿no? Sobre el control del crecimiento de lo que diseñemos. Tal vez alguno de ustedes conozca esta planta, es el pambil. Es una planta, o una palmera, perdón, que crece desde Nicaragua, se extiende por toda la Amazonía hasta Bolivia, y tiene la propiedad o la cualidad de ser una planta que camina. Imagínense ustedes, el árbol que camina. Bueno, en mis investigaciones en realidad no es que camine, lo que está haciendo la planta es crecer. Es decir, dado que el suelo es muy inestable, ¿no? Con la inclinación de la planta se va controlando hacia dónde crecen las raíces, ¿no? Si la planta está más inclinada, digamos, hacia la derecha, entonces va a tender a brotar más raíces en ese sentido. Y esto porque tiene la propiedad de que sus raíces crecen fuera del suelo. Y la importancia de eso es que le ha permitido adaptarse a un territorio muy inestable. Como les mencionaba al inicio, la Amazonía y todos los lugares, digamos, cerca de riberas, ¿no? Que son susceptibles a inundarse, pues son suelos muy inestables que terminan erosionándose y que terminan muchas plantas pues hundiéndose, ahogándose, digamos, en los ríos, ¿no? O sea, se pierden suelo y se pierde la planta en sí. Entonces, una de las estrategias que ha desarrollado justamente esta palmera es que hacia donde se inclina puede ir extendiendo sus raíces y creciendo. De modo que al cabo de unos 10 años, la planta, con ese crecimiento que iba teniendo, se suele mover, ¿no? Y más o menos llega a desplazarse a unos 5 o 6 metros cada 10 años. Entonces, imagínense ustedes esa cualidad. Ahora, claro, ¿cómo o para qué nos sirve, ¿no? ¿Cómo podemos tomar esa cualidad para incorporarla también dentro de nuestros diseños, ¿no? Bueno, aquí hay algunos experimentos que se trabajaron ya hace unos años cuando tuve la oportunidad de también compartir cátedra en la Facultad de la Católica, de Arquitectura de la Católica, donde los estudiantes empezaban justamente a explorar estas cualidades de distintas plantas, ¿no? A nivel celular, la técnica que usa, digamos, ¿no? la célula para poder identificar hacia dónde crecer, las células de las plantas, es muy similar a, imagínense tener dentro de un globo, tener una pelotita de ping-pong, que no importa cómo tú muevas el globo, la pelotita de ping-pong siempre va a estar en la parte inferior del globo. Entonces, estos son unos organelos, digamos, que están dentro de la célula de la planta, que le va a dar la señal de hacia dónde debe crecer. Imagínense, bueno, tanto conocimiento que podemos encontrar en la naturaleza y todo eso llevarlo al desarrollo, y esto fue parte de las exploraciones que hicieron los estudiantes, ¿no? Esto se le conoce como gravitropismo, ¿no? Que es crecimiento a partir de la gravedad. Entonces, estos principios, poder llevarlos, por ejemplo, a otros contextos, a otra escala, como en este caso al desarrollo de viviendas en ribera, para dar solución a uno de los grandes problemas que tenemos en las construcciones en la Amazonía y en muchas otras zonas del mundo, ¿no? Que es el tener que cambiar los pilotes, ¿no? Cada 2 años, por ejemplo, porque se pudren, porque se malogran, y que esto le significa un costo muy elevado justamente a las personas que menos recursos tienen, ¿no? Entonces, a través de esta técnica que usa el pambil, en este caso los estudiantes de este curso exploraron cómo crear
piernas, o llamémosle así, pilotes flexibles inspirados en el Panville, con sensores también basados en este crecimiento de las raíces, que le permitiera adaptarse, ¿no?, al nivel diferencial del suelo, ¿no? Y esto es un intento, digamos, una búsqueda por llevar principios de adaptación y de parametrización, ya no usando herramientas digitales, ¿no?, sino en este caso herramientas químicas, biológicas, que nos permitan controlar el desarrollo de nuestras estructuras, ¿no? De hecho, hay algunas definiciones de Grasshopper que las desarrollaron algunos amigos basados en estos aspectos. No las he encontrado, voy a explorar por si es que a alguien le interesa, o tal vez si lo encuentran me avisan por favor, donde por ejemplo, ¿no?, a nivel de control del crecimiento o del movimiento de las bacterias o de microorganismos, podemos generarlo a través de distintos estímulos. Tú puedes inducir el movimiento de microorganismos, por ejemplo, a través de la luz, o a través de reacciones químicas o eléctricas. Y dependiendo de cuál es la reacción, ¿no?, por ejemplo, si son bacterias que tienen algunos flagelos para moverse, entonces a eso se le conoce como la taxis, ¿no? Y si en lugar de moverse, en realidad con esto estás estimulando el crecimiento, es el tropismo, ¿no? Entonces, con esto tú puedes hacer mezclas de, por ejemplo, inducir el crecimiento, ¿no?, de un hongo a través de químicos, ¿no? Entonces sería un quimiotropismo, ¿no?, etcétera. Entonces, esta mezcla de posibilidades nos permitió empezar a explorar cómo crear estructuras inducidas, ¿no?, a partir de, por ejemplo, en este caso, campos eléctricos. Entonces usamos la lactobacillus, ¿no?, en una mezcla de agar, ¿no?, y las inducimos a distintos campos eléctricos. Y también para hacerlo más visible, bueno, acá hay algunas pruebas que tal vez no son tan visibles por la escala, pero para hacerlos más visibles usamos también el hongo del café, ¿no? El hongo del café, si ustedes dejan su taza de café unos 3, 4 días, seguramente a alguien le ha pasado. Este amigo los va a visitar, ¿no?, el hongo del café. Si no, hagan la prueba, y es un gran aliado en verdad para la ciencia. Bueno, en este experimento lo que hicimos fue tomar una misma muestra, ¿no?, digamos, de hongo de café, y ambos fueron sometidos a situaciones diferentes, ¿no? El primer grupo, ¿no?, el que vemos en la parte inferior, estuvo bajo ciertas condiciones de cero estrés, digamos, ¿no?, con el alimento que necesitaban, y la tendencia de crecimiento de este hongo fue a crecer de manera radial, homogénea, ¿no? No hubo una mayor alteración. En el otro caso, los hongos premiados, ¿no?, recibieron sí un estímulo de campo eléctrico, ¿no? Y en este caso, la tendencia notoria en el mismo tiempo, en el mismo lapso de tiempo, fue a crecer no en horizontal radial, sino muy puntual y en vertical. Esta información para nosotros nos permitió elaborar después, ¿no?, ciertos experimentos. Bueno, aquí lo que vemos también es con microorganismos, ¿no?, utilizando un joystick, ¿no?, con un microscopio y algunos paramecium. Tal vez se pueda ver acá, a ver, permítame, perdón, debería verse aquí. Voy a compartir también este video brevemente para que vean de qué forma, ¿no?, controlábamos con un joystick el movimiento, la dirección de hacia dónde se movían, hacia dónde se dirigían estos microorganismos llamados paramecium, ¿no? A ver. Y esto también lo pueden hacer ustedes si a alguien le interesa, crear su propia interfaz para control de movimiento, control de crecimiento. Todo esto es información abierta, ¿no?, que la compartimos con mucho gusto. A ver. Entonces, un poquito pensativa. Bueno, entonces el paramecium es este microorganismo que lo pueden encontrar en muchas aguas sucias seguramente,
bueno, en realidad es difícil extraerlo en estado puro, no siempre está mezclado con diversos microorganismos, entonces tuvimos que comprar, importar paramecium así puro, y luego desarrollar una base donde podías mirar una pequeñísima gota, pero bueno, ahí había cientos de paramecium, y básicamente generar campos de control a partir de un joystick, que eso lo hackeamos con Arduino, ¿no? Y el paramecium o la gota de paramecium se coloca entre unos cátodos y ánodos hechos con carbono, ¿no? Para eso usamos las minas de los lápices, ¿no? Entonces, todo esto es parte de un experimento que nos lo compartió, bueno, un grupo de biohackers, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es, por ejemplo, no sé si se distinguen, ¿no? Pero hay algunos microorganismos que están viajando en una dirección, pero luego cuando cambias la dirección del joystick, todos viajan en la dirección opuesta, ¿no? Es decir, ellos son sensibles a los campos eléctricos, y con el joystick lo que vamos haciendo es cambiar el flujo de electrones de un sentido a otro, y ellos siguen ese flujo de electrones, ¿no? Ahora, ¿qué implicancias puede tener esto en la arquitectura, ¿no? ¿Qué implicancias puede tener esto en el diseño? Nos permite, bueno, ahora voy a, perdón, entonces para continuar, digamos, el control de la, del desarrollo de estos microorganismos, tanto del movimiento como del crecimiento, son una extraordinaria posibilidad de empezar a diseñar estructuras que tú puedas inducir hacia dónde quieres que se desarrollen, ¿no? Hacia dónde quieres que crezcan y qué forma quieres que tengan, incluso no solamente de forma digital, sino de forma física, ¿no? Es decir, es una exploración para el diseño y la parametrización de estructuras físicas mediante microorganismos. En una escala más profunda empezamos a explorar cómo es que esto se puede dar ya con microorganismos, con bacterias modificadas, ¿no? Bacterias genéticamente modificadas que puedan seguir, por ejemplo, luz infrarroja o ultravioleta. Y para lograr eso, lo que se necesita es incorporar, por ejemplo, imagínense dentro de una E. coli, los genes capaces de recibir y de ser sensibles a la luz ultravioleta o a la luz infrarroja, y que eso, por ejemplo, ¿no? Digamos, la luz ultravioleta entra como una cascada de señales que le da la instrucción a nivel genético de que, bueno, ha desarrollado las proteínas, digamos, para después tener la posibilidad de a nivel ya, no de ADN, sino de su morfología, digamos, rotar su flagelo o su colita, ¿no? En una dirección o en otra, ¿no? Pero para que eso se dé, no es que el microorganismo en este caso venga con esa propiedad, sino que se incorporan genes que le den esa propiedad. Bueno, esas son parte de las posibilidades que esto nos brinda y que digamos, que la biología sintética nos brinda y que nos abre un mundo de posibilidades hoy en día, ¿no? Como, por ejemplo, funcionan las glándulas, ¿no? Lo que es fabuloso de las glándulas es que no solamente envían señal, sino también envían señal y materia, lo cual te permite construir cosas, ¿no? O sea, así como ahora tenemos celulares, computadoras, a través de los cuales enviamos señales digitales, imagínate también enviar flujos de materia que te permitan crear cosas o programar cosas físicas, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, algunos experimentos sobre ello, que consistía en controlar fluidos, microfluidos, con distintas densidades para que se puedan atraer o repeler. Y con estas dos propiedades de atracción y repulsión, poder controlar la formación de distintas estructuras, ¿no? Bueno, entonces, esta es parte de una máquina que desarrollamos con cera de abeja, ¿no? También basados en unos experimentos que hicimos con los estudiantes de la Universidad Católica, ¿no? Sobre construir microtubos hechos de cera con inyección de estos fluidos, ¿no? Y además la máquina para poder controlarlos. Y ya casi para, bueno, cerrar con esta parte, imagínate, para quienes conocen las impresoras 3D, ¿no?
que tú también, como les mencionaba al inicio, puedas programar el tipo de material con el que quieres fabricar, ¿no? Y ahora imagínate eso llevarlo a otra escala, ¿no? Que así como tenemos hoy en día mangas que inyectan concreto, imagínate programar esa máquina para que según la etapa, la fase o el elemento que está imprimiendo o fabricando, pueda también automáticamente cambiar de material, ¿no? Que sea una máquina multimaterial programable, que programes tú el material con el que quieras fabricar, ¿no? ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, este es uno de los experimentos que va en esa línea, ¿no? Donde lo que hicimos fue primero a nivel teórico y luego con ciertas prácticas, ¿no? Que ahora las muestro, era programar qué bacterias, por ejemplo, podrían, bajo cierto estímulo, producir concentraciones, por ejemplo, de queratina, colágeno o fibrina, ¿no? La queratina es un, digamos, tal vez la conocen, ¿no? Es de lo que está formado las conchas de los moluscos, por ejemplo, ¿no? El colágeno es como la gelatina, ¿no? Y la fibrina es, digamos, lo que encuentran, por ejemplo, en la seda o en la tela de araña, ¿no? Que tiene mucha concentración de fibras justamente, ¿no? Entonces son propiedades diferentes, rigidez, flexibilidad, y esto un poco de ambas, ¿no? Ahora imagínate mezclarlas en múltiples proporciones según ciertas señales que tú puedas ir emitiendo. Entonces, y tienes tus microfábricas. Lo que es fabuloso de la biología es que son fábricas de materiales diversos, ¿no? Y tú puedes programar ello, ¿no? Entonces, muy rápidamente les comento en qué consistía este experimento. Nosotros inyectábamos, ¿no? Un líquido con un determinado pH y eso se distribuía a través de estos controladores de microfluidos, ¿no? A alguna de estas celdas donde se producía el elemento y se inyecta. Esto, claro, a una escala muy pequeñita, ¿no? Una microescala, digamos, pero es la base justamente para después llevarlo a otros niveles, ¿no? A esto se le conoce como las rutas metabólicas también, ¿no? Donde yo puedo, por ejemplo, a partir de un material como la celulosa, llegar a otro material como el chatán, que puede estar hecho con diversas otras cadenas o procesos que no necesariamente lo tiene el organismo original. Bueno, no me voy a detener mucho aquí, básicamente decirles que eso es importante para el diseño de materiales diversos y donde además lo hemos estado aplicando ha sido en la nutrición, ¿no? Como por ejemplo diseñar una máquina, esta es una máquina que fabriqué hace unos años, en 2016, ¿no? Que mediante el control también de ciertas condiciones para las microalgas, ¿no? Se pudieran generar distintas vitaminas, ¿no? Pero tiene todos los principios, recoge todos los principios que les expliqué hace un momento, ¿no? De control de microorganismos para producir un material. En este caso el material no es para construcción, sino es para consumo, ¿no? Que son las vitaminas. Aquí está el desarrollo de la máquina y también un sistema de encapsulamiento, ¿no? Para que el líquido que se produce se pueda cerrar y tú lo puedas tomar, ¿no? Entonces una impresora, pero de nutrientes, ¿no? Recogiendo los principios que les comenté hace unos momentos. Y bueno, finalmente tenemos otra propiedad que es fundamental y muy valiosa, que es el de la regeneración. Seguramente conocen el ayahuasca, la planta sagrada, ¿no? Maravillosa, con una serie de propiedades muy interesantes. A nivel estructural, a nivel del comportamiento fisiológico de la planta, ¿no? Tenemos que la planta tiene distintos tejidos, dos principales, ¿no? Uno de ellos que es el que le da la rigidez y otro de ellos es el que le da la flexibilidad, ¿no? Entonces esta mezcla de rigidez y flexibilidad es fundamental para la adaptación de la planta al contexto en el que se encuentra. Pero además lo que es interesante de la ayahuasca es su alta capacidad de regeneración. Cuando la ayahuasca se corta, o sea, cuando un elemento atraviesa la capa de protección, la membrana interna cubre rápidamente ese espacio y lo regenera, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñar estructuras capaces de autorregenerarse? Y en ese sentido, pensar en arquitectura como fluido es una clave para poder desarrollar este tipo de sistemas, ¿no? A ver, entonces estas son páginas que nos ayudan a explorar estas áreas, ¿no? Con, biología sintética.
y de células mínimas artificiales. Entonces, es un poco más para explicar sobre cómo diseñar células artificiales que te permitan fabricar objetos también controlados, ¿no? En este caso, por la incidencia de la luz y donde tú puedas desarrollar objetos de seda, ¿no? En base a la, ¿no? Que está aún en proceso, y bienvenidos los que también deseen sumarse, ¿no? Que busca llevar lo más avanzado en biotecnología y en fabricación digital a uno de los territorios más excluidos del planeta, como es la Amazonía. Entonces, para el desarrollo de este proyecto también pensamos en diversas técnicas de regeneración. No sé si conocen la isla de los Uros, tal vez han tenido la oportunidad de visitar la isla de los Uros en el lago Titicaca. ¿Alguien tal vez que quiera comentar al respecto o indicar en el chat? Permítame, voy a compartirles, aquí tengo, a ver, este de aquí. Este es un estudio que hicimos también hace unos años sobre distintos tipos de arquitectura según los ecosistemas. Entonces lo que encontramos aquí, a ver, es cómo van variando, ¿no?, los materiales. Por ejemplo, mientras más cerca están a la costa o al mar, los materiales son más de tierra, de caña, de barro, ¿no?, arena. Y mientras vamos subiendo, bueno, del otro lado, aquí estamos entre 0 y 500 metros, ¿no? Aquí estamos a 200 metros más o menos, pero del otro lado también hay una predominancia de materiales biológicos, de hojas de palma, de madera, similar del otro lado, pero en este caso con mayor aridez, digamos, ¿no? El bambú, la caña, la estera. Pero en la medida en que vamos subiendo, empiezan a predominar los materiales más tierra, menos biológicos, ¿no? Más tierra, más piedra, y por supuesto el espesor de los muros, el tamaño de los vanos, etcétera, va cambiando. Sin duda, bueno, la parametrización de todo esto sería realmente fabuloso. Si alguien lo desea hacer, encantadísimos también de compartirles esta información. Pero aquí quería mostrarles dos de mis arquitecturas favoritas, ¿no? Bueno, esta es en un contexto urbano. De hecho, son viviendas de muy bajo costo, bueno, digamos, vivienda entre comillas, ¿no? Son espacios que gente muy pobre ha podido desarrollar para poder sobrevivir en las ciudades, pero lo han hecho de una manera muy ingeniosa, ¿no? Ellos construyen su casa con trozos de leña que recogen de los bosques. Aquí, en realidad, la casa ya está casi terminando de desensamblarse, ¿no? Cuando ellos lo ensamblan, tiene hasta 2 pisos. Yo llegué en una mala época, las casas ya casi estaban terminadas de venderse. Pero tú puedes ir a esta casa y le compras, por ejemplo, 5 kilos de leña y lo que hacen es venderte un pedazo de su sala, un pedazo de su cuarto. Y este concepto es importantísimo porque uno de los principales costos de la vivienda no es construirlo, ¿no? En realidad es mantenerla. La casa o los edificios que se construyen por lo general te cuesta mantenerla. Pero aquí hay un concepto maravilloso que en realidad es que mantener la casa no te cuesta, sino te genera ingresos. Renovar la casa te genera ingresos. Ténganlo muy presente. Si ustedes pueden diseñar una arquitectura o un edificio, ¿no? Pueden hacer un diseño arquitectónico que tenga la capacidad de generar ingresos cuando se regenera, cada vez que se regenera o cada vez que necesita ser renovado, pues están cambiando radicalmente el modelo predominante que tenemos hoy en el mundo. Otro factor muy importante tiene que ver con el ciclo del material, ¿no? La principal razón por la que la arquitectura, o perdón, la construcción es uno de los principales contaminantes es porque no entendemos bien el ciclo del material, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es el contexto de los Uros, ¿no? Como les mencionaba. Estas comunidades lo que hacen es tomar la totora del ambiente y con eso hacen todo. Hacen la casa, hacen los muebles, hacen incluso sus embarcaciones, ¿no? Y una vez que esto se biodegrada, pasa al lago. Y cuando pasa al lago, vuelve a crecer. En un espacio cortísimo, todo el material que usan para construir su hábitat se regenera. ¿Se han preguntado ustedes cuál es el diámetro o el radio
del ciclo de regeneración de los proyectos que ustedes están haciendo. Estos son metros o cientos de metros, pero es muy cerquita. Muchos de los proyectos que nosotros diseñamos implican traer materiales del otro lado del mundo y no sabemos después a dónde se van, ¿no? Entonces, esa conciencia de cuál es el diámetro de la regeneración que va a necesitar mi proyecto para regenerarse es parte también del entendimiento de la huella ecológica de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, con este desafío, ¿no? También nos volcamos al diseño del FAB flotante, y uno de los puntos que estamos considerando, ¿no?, es justamente coger, por ejemplo, las microalgas del contexto, para que a partir de las microalgas, que en este caso vendrían del río, se puedan generar biopolímeros, ¿no? Y que esos biopolímeros nos puedan servir para imprimir la fachada, ¿no? Y obviamente cuando esto se degrade, pase nuevamente al río y así sucesivamente. Entonces una clave está en cómo utilizo los materiales locales y empleo la tecnología no solamente para usar los materiales que ya tengo, sino para crear, digamos, justamente, ¿no?, los materiales que voy a requerir, crear máquinas para usarlos y generar la arquitectura que después me permita usarla por un tiempo y al cabo de ese tiempo retornarlo al espacio o al ambiente sin mayor impacto, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería compartirles, queridos amigos, sobre los desafíos y las oportunidades que tenemos entre la fabricación digital y la biotecnología. Y bueno, muy contento de compartir este espacio y compartir también inquietudes o abierto a sus preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Genial, Beno. Muchas gracias por tu conferencia. Ha estado súper interesante las exploraciones en la biología, ¿no? Buenísimo, Y bueno. quería hacerte una pregunta que estuvimos conversando con Pablo Herrera, que es sobre todo esto se está publicando de alguna forma, lo estás convirtiendo en el Fab Lab, piensan convertirlo en libro, porque es un conocimiento bien interesante que debería compartirse por medio de publicación, ¿no? También. Sí, muy, muy importante, claro, el maestro Pablo siempre contribuyendo con la documentación y la generación de conocimiento. Tal como se los he presentado, no, pero sí efectivamente hay muchas publicaciones que recogen diversos componentes, no todos en revistas indexadas o, digamos, medios más formales, pero sí a los que estén interesados les puedo pasar los links respectivos de dónde está alojada esta información, ¿no? Y otra pregunta adicional respecto a, acá Sebastián Aguilar dice, por favor, que pasen los links. Aquí otra pregunta, también que estábamos hablando con Pablo Herrera, era, todos estos diseños, ustedes lo comparten o sea, lo comparten como código abierto, por decirlo así, de alguna forma. O sea, por ejemplo, por la creación de una wiki donde puedan descargarse los diseños o la programación y después aumentarse para que haya un trabajo sobre algo ya hecho, entonces se vaya sumando. No sé si... Claro. Sí, mucho de lo que les he mostrado está, bueno, es un programa que ahorita está congelado, pero es el BioAcademy. Ujú. Entonces, como tal, la plataforma ahorita solamente muestra la información general, pero no está mostrando todo el contenido que se ha generado. Pero por filosofía, todos los Fab Labs compartimos con fines académicos todo lo que producimos, ¿no? No solo esto que les he mostrado, sino cualquier proyecto que hace un Fab Lab con fines académicos, tú lo puedes usar libremente. Con fines comerciales, cada Fab Lab y cada creador lo protege como él desee. Y hay una wiki donde se pueda descargar todo eso. Por ejemplo, sí, les paso en la página oficial donde están los proyectos, bueno, donde están los Fabs, donde están los proyectos, y a ver, ¿está bien por este chat? Claro, claro. Pero me refiero a que como el sistema de wiki, ¿no? Un lugar colaborativo donde uno pueda descargar, poner... Como un GitHub, una cosa así, ¿no? La Sí, plataforma GitHub que a veces permite colaborar con código. Supongo que a exacto. eso te refieres, Arturo. Algo Exacto. así. O sea, Ajá. con Pablo Herrera hablábamos de una wiki, ¿no? Pero también imagino que GitHub podría funcionar. Exactamente, maestro. ¿Sabe? Por ejemplo, aquí les estoy compartiendo
la página de los Fab Labs y luego, aquí les comparto dos más. A ver, voy a mostrar mi pantalla también para quienes no tienen la oportunidad de verlo directamente. A ver, entonces, por un lado está la plataforma donde se registran los Fab Labs, ¿no? Es esta que ustedes ven aquí, y aquí van a poder ver el mapa donde están ubicados los laboratorios, ¿no? Si van a Labs y luego ponen Maps, ¿no? Y ahí van a entrar. A ver. Y pueden contactar a cualquier Fab Lab y decirles, oye, tengo este proyecto, por ejemplo aquí, mapa, y decirle, tengo este proyecto, tengo esta iniciativa, me gustaría replicarlo, aquí o en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo donde ustedes estén, queridos amigos, pueden entrar en contacto, especialmente si están en Latinoamérica y necesitan algún tipo de orientación, información sobre eso, pues encantadísimo. Entonces, van a poder ver la lista de laboratorios y acceder a cualquiera de ellos. Y también, como ven en la parte superior, tenemos la lista de máquinas, ¿no? Tú puedes ver cuántas máquinas tiene cada laboratorio, qué máquinas son, y este otro punto, ¿no? Que es el de Projects, ¿no? En Projects van a ver tanto aquellos proyectos que ya están creados y, bueno, ya hasta ahí llegó el que lo desarrolló, pero también en alianza con Wikifactory, tú puedes participar de la construcción constante de cualquier proyecto, ¿no? Entonces, en Projects Fab Labs encuentras la lista de los proyectos con todos los planos, toda la información para replicarlo con tus respectivas máquinas, digamos, ¿no? En tu respectivo contexto. Y estos proyectos, como les mencionaba, están vinculados también a la plataforma de Wikifactory. No sé si conocen Wikifactory, pero digamos, tiene justamente la lógica de la WikiHow y de los GitLab, ¿no? Etcétera, donde tú puedes hacer un seguimiento, un monitoreo constante de las contribuciones de los distintos autores, ¿no? Aquí, por ejemplo, están, bueno, diversos proyectos. Pueden ingresar a ver la información y también, como les mencionaba, aquí en la parte superior, ¿no? Esta alianza entre Fab Labs y Wikifactory. Pueden también tener acceso a muchos proyectos de forma abierta, ¿no? Pueden contribuir, pueden compartirlo con el mundo, etc. Y también hay otra plataforma que se lo sugiero, que es el del Fab Academy, ¿no? La plataforma del Fab Academy es fabacademy.org. Y aquí van a encontrar proyectos desde hace 10 años más o menos atrás, hasta el día de hoy. Todos ellos son proyectos abiertos, todos ellos están documentados para que ustedes los puedan descargar, los puedan utilizar, replicar. Como les decía, con fines académicos es libre, ¿no? Entonces, si se van al contenido, por ejemplo, acá están los diversos años. Y si entramos un año, aquí van a encontrar, además van a encontrar los videos de las clases, van a encontrar acceso a los softwares que se sugieren y se recomiendan para distintos tipos de productos o proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Schedule, si van a Labs o Students, ahí está toda la información de los proyectos. Pero esta es otra parte que me parece muy importante porque es el acceso al conocimiento. Si ustedes quieren aprender sobre lo más avanzado en diseño asistido por computadora, en uso de cortadoras láser, de impresión 3D, de crear tus propias máquinas, etcétera, aquí están todas las clases guardadas y también puedes acceder a las tareas que se hicieron y a lo que produjo cada estudiante, ¿no? Genial, mira, hay bastante entonces para revisar. Quería mencionar antes de seguir con Eric y con César, que me parece súper interesante cómo en el Fab Lab hacen investigación y desarrollo, ¿no? Porque sale, o sea, sale de lo más, ¿cómo decirlo?
sale de lo más utilitario hacia lo que puede ser el futuro, ¿no? O sea, no es diseño exactamente como para aplicarlo ahora, pero te abre la mente para aplicarlo de mil formas en el futuro, ¿no? Entonces, eso es, bueno, eso me pareció interesante sobre lo que has mencionado, y es una ética diferente que un diseñador o un arquitecto que trabajan para un mercado, ¿no? ¿Cómo ves eso tú, Beno? Bueno, has tocado un punto muy valioso, ¿no? Muy importante. Eh, Cuando tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, la educación, por lo general, bueno, en todo el país, ¿no? Y no solo en Perú, en varias partes de Latinoamérica, se enfocaba en aprender a usar tecnologías de otros países, ¿no? Globales, digamos, para aplicarlo a un contexto local. Pero hoy en día lo que esta tecnología nos permite, ¿no? El acceso a estas herramientas, al conocimiento, es más bien revertir el flujo. Cómo generamos tecnología local para aplicarlo a un contexto global. Entonces mi pregunta a todos ustedes, queridos amigos, es ¿cuál es tu contribución al mundo? ¿No? No solamente cómo estoy aprovechando el conocimiento del mundo, cómo estoy aprendiendo a usar Grasshopper, Rhino u otras, sino cómo yo estoy creando tecnología que puede aportar al mundo. Conocimiento o diseño o metodologías, lo que sea que quieras desarrollar, no solo digamos máquinas o materiales, sino cualquier área de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, cómo generamos realmente valor que contribuya, ¿no? Como oficinas de arquitectura, por ejemplo, cuál es el valor que estamos aportando al mundo, ¿no? Como estudiantes, etcétera, ¿no? Esa es una pregunta muy importante la que menciona, doctor. Sí, claro, porque me parece fundamental que se investigue y se desarrolle algo, más que solo recibir información y replicarla para un mercado existente, ¿no? Que es lo que pasa en la mayor parte del planeta. Y más sobre todo en Latinoamérica. En Latinoamérica falta mucha investigación y desarrollo, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, con los talleres para niños, ¿no? Yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba al Museo de Arte de Lima, ¿no? A aprender cursos de dibujo, de escultura. Era fabuloso, pero por ejemplo, en los cursos de dibujo, claro, aprendía a crear algo, así un garabato, y me iba con una idea de algo que quería hacer. Ahora los niños ya no solamente se van con la idea, tienen la oportunidad de plasmar su idea en algo concreto, fabricarlo y llevarse ese producto que ellos tenían en mente y usarlo. Ese es un impacto tremendo, ¿no? Porque para comenzar ya no les preguntan a sus padres si les pueden comprar cosas, sino si les preguntan cómo hacemos cosas, ¿no? Cómo las creamos. Ese es un chip fundamental, porque yo crecí con la premisa, y tal vez a ustedes les ha pasado, ¿no? De que si tengo una duda, levanto la mano y pregunto. Con el acceso a estas tecnologías, con el acceso al conocimiento abierto, hoy en día eso también se ha transformado. Existe lo que se conoce como el hazlo tú mismo, ¿no? La cultura del do it yourself. La primera vez que yo llegué a un Fab Lab me chocó aprenderlo, ¿no? Porque yo venía con el chip de si tengo una duda, pues le pregunto al profe, le pregunto al instructor, le pregunto al manager y más adelante le pregunto a mi jefe, ¿no? O le pregunto al mercado o le pregunto al cliente. No, eso hoy en día se ha transformado radicalmente. Me acuerdo cuando llegué al Fab Lab, estaba ahí trabajando el encargado del laboratorio junto a una máquina y yo me acerco y le pregunto, oye, ¿cómo funciona esta máquina? Y sin mirarme siquiera me responde así en su sitio, ¿no? ¿Ya leíste el manual? Y yo, no, todavía. Pues léela, léelo. Entonces me quedé como, qué mala onda este pata, ¿no? Así un poco frustrado, asado, molesto. Y para eso le pagan, dije, ¿no? Pero después encontré un valor, ¿no? Porque si tú tienes una duda y preguntas directamente a alguien, a tu profesor, a quien sea, pues creces con la necesidad de que un tercero siempre te resuelva las cosas. Y como te dije, no solamente es de pronto tu instructor, después va a ser tu, no sé, tu jefe o el mercado o el cliente. Y está genial, por supuesto, escuchar a los demás, pero no que tengamos que depender de esa voz para nosotros recién después dar una respuesta. En cambio, cuando tú tienes una duda y vas por la respuesta, pueden ocurrir dos cosas. Lo primero es que encuentras la respuesta y ahí aprendiste doble, porque aprendiste sobre lo que estabas buscando y aprendiste sobre cómo encontrarlo, aprendiste el camino. Y lo segundo puede ser que no lo encuentres,
En ese momento es válido preguntar, pero ya tu pregunta no va a ser tan básica como decir, oye, ¿cómo funciona esto? Va a ser mucho más profunda y más rica para ti y para quien se lo preguntes, ¿no? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque en Latinoamérica nos toca cambiar ese patrón de dependencia tecnológica, dependencia de conocimiento, y siempre esperar que nos vengan las respuestas de afuera, y revertir ese flujo, empezar a generarlos nosotros mismos. Supuesto. Es una Eric, inversión total, ¿no? Sí, sí, Arturo. O sea, es una inversión total del pensamiento y bastante sistémico. Es decir, como lo has planteado, Beno, es, ok, si cambiamos esta manera de pensar, de aproximarnos al conocimiento, pues eso va a generar una reacción en cadena que va a llevar un cambio completo en la sociedad. Si lo pensamos de esa manera, es enorme. Eso que acabas de mencionar es enorme. Y de hecho, con lo último que mencionó Arturo, me causó esta resonancia porque es esa idea que, ok, si tenemos problemas ahora, ¿no? Y cómo los diseñadores enfrentamos los problemas ahora o los del futuro. Esta frase de Neri Oxman, que es, si tú diseñas o si te planteas un problema actual y lo intentas resolver, pues ya estás tarde, ¿no? Eso me parece también fundamental y que hace resonancia con mucho de la producción que has hecho y en verdad de muchas personas también que plantean esto de manera similar. Y respecto a toda la charla que ha sido, sé que hay mucho más trabajo detrás, pero me he quedado con dos cosas. Una pregunta y un comentario que espero desate ahí algo también con Federico, con César un poquito, me encantaría. Y una pregunta que es un poco más personal, creo, para empezar. Y es, ¿en qué momento diste este salto a la biología? ¿En qué momento de la arquitectura, de la tecnología, que es, bueno, de por sí es bastante sistemática, pero ¿en qué momento diste este salto a la biología? Eso me parece, me causa bastante intriga. Wow. Bueno, yo creo que no fue un salto. Es decir, yo ya estaba inmerso en la biología, pero de alguna manera la forma en la que entendía la profesión me había cegado respecto a ese entorno que ya estaba dentro de mí. Así como ahora hablamos de productos personalizados, ¿no? De que tú puedes imprimir, por ejemplo, fabricarte ropa, zapatos, muebles, casa a la medida, ¿no? Que rompemos con el concepto de la industria tradicional, donde casi todo lo que nos rodea, no sé, por ejemplo, la casaca, todo lo que nos rodea proviene de un sistema de industria que estandariza los productos. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con la educación. Cuando nosotros terminamos el colegio y nos preguntan qué carrera quieres seguir, podríamos decirlo en estos términos también, ¿no? ¿En qué molde te quieres meter? Claro. La arquitectura y cualquier profesión termina siendo un molde diseñado por un sistema en el cual nosotros tenemos que encajar. Y lo terrible de ese enfoque es que muchas veces terminamos mutilados, dejando de lado buena parte de nuestra esencia. Y así como ahora tenemos productos personalizados, también tú puedes personalizar tu profesión como te interese. Si tú quieres ser un arquitecto, chef, biólogo y trotamundos y tener tu banda de rock y no sé, y viajar por las estrellas o lo que quieras, lo puedes hacer, nadie te lo impide. Y más bien los sistemas educativos más de vanguardia o más avanzados no te dan una profesión para que tú te adaptes. Ellos más bien te proveen los recursos para potenciar esa profesión personalizada que tú quieres ser, ¿no? Entonces, existen tantas profesiones como individuos dentro de la universidad. Entonces, creo que ese concepto es muy importante y en mi caso, pues como les mencionaba, yo vengo de la Amazonía y siempre lo llevo dentro, es mi naturaleza, es mi historia. Y cuando postulé arquitectura, lo hice seguramente por diversas razones, entre ellas porque, digo, seguramente como muchos de nosotros, ¿no? Que elegimos por ciertas razones, pero en el camino me di cuenta que estaba dejando de lado otra parte de mí, ¿no? Que era muy importante, que es justamente la biología, la exploración, la experimentación, y de pronto no tenía mucho espacio para desarrollarlo y tenía que adaptarme al molde de la arquitectura como me mostraba la universidad. Y llegó un momento de crisis, ¿no? Donde estaba incluso muy animado ya a cambiarme de carrera, ¿no? Hasta que encontré un afiche que decía, si te gusta desarmar tu carro, tu Walkman, no sé si recordarán o sabrán qué es eso, ¿no? Claro que sí. No googleenlo, por favor.
tu televisor, etcétera. O sea, era como que todo apunta hacia mecatrónica, electrónica, pues te decía postula arquitectura. Y me quedé pensando, ¿no? En realidad dije, claro, la arquitectura lo que nos da es la posibilidad de tú mismo realmente diseñar lo que tú quieras, ¿no? Y ahí entendí que más que forzarme y pelearme con la cátedra y con el sistema para hacer o desarrollar estos proyectos, dije, no, en realidad la facultad me va a dar una parte de lo que a mí me interesa. Pero como ser humano, cada uno de ustedes tiene múltiples intereses y es tu principal responsabilidad hacerte cargo de tu educación. Y si no la encuentras en la facultad donde estás, pues compleméntalo con todo lo que el mundo te ofrece hoy en día al alcance de la mano. Entonces, hazte responsable de tu profesión, sé tu propio decano y diseña tu currículum como tú quieres y empieza a formarte, a autoformarte. Eso te va a ayudar muchísimo. Así que, nada, genial con este tema, que es un punto fascinante, ¿no? De explorar. Es una cuestión bien personal, ¿no? Así es. Pero sí, esa frase, ¿no? De ser tu propio decano, armar tu propio plan de estudios que no es para obtener un título ni nada de eso, sino para formarte como ser humano. Y ahora que mencionabas ese momento de crisis, que pudo ser previo o durante la carrera, pues sí, de hecho en algún momento lo conversé con Arturo también, tu tema de investigación que llevaste con Willy, fue sobre la teoría del caos. Creo que ahí ya se notaba esta relación no solamente de arquitectura con arquitectura, sino arquitectura con todo lo demás, que se reflejó pues obviamente con todo el resto de trabajo. Lo siguiente que me quedaba ya como comentario es muy particular ya sobre la arquitectura, sobre el tiempo de un edificio, que no planteas la visión de el momento de diseño, la construcción, y de ahí para adelante pues me olvido, sino pensar que ese momento de vida de la arquitectura también es un momento de diseño y de retroalimentación, en el que tal vez como arquitectos ya no estamos involucrados de manera directa, pero sí como pensantes de la arquitectura que dio ser. O de alguna otra manera, cómo la arquitectura sigue siendo vida, ¿no? Sigue siendo viva y casi, un término que estábamos usando con Federico hace no más de una hora y media, era la autopoiesis de la arquitectura, que de hecho hará resonancia y si por ahí se anima a comentar algo, perfecto, para el taller. Sí, Por favor, bienvenido, maestro Federico. Federico. César, Sí, sí. ¿tienes algo que Sí. Bueno, Federico pero bueno, bueno, yo, Federico levantó pucha, la mano. Acaba de levantar yo- la mano. bueno, no sé si tengo algo que decir, Federico. Bueno, bueno, Sí, hola, hola. hola. César, te bienvenido? interrumpo. Ya, sí, luego de ti, comento. ¿Me escuchas? Beno, Ujú. hola. Felicitaciones. Cada vez que te escucho es un placer y una curiosidad enorme ver en qué andas. Así que hemos traído un poco la tropa de los alumnos del taller 5 de la Católica. Muchos deben estar, hemos parado la clase para venir a escucharte. Mira, Eric hizo una pregunta que me pareció muy interesante, que me gustaría redibujarla de otra manera, a ver si de mi cabeza sonó diferente. Cuando en la arquitectura nosotros en nuestro taller saltamos a la biología y a pensar que los edificios crecen, lo vimos un poco hace año y medio, o más o menos así, César, un poco más, y ahora cada vez con mayor fuerza. Me es muy difícil volver académicamente a lo que conocíamos antes. Pensar en que una arquitectura no puede ser autopoyética, como decía Eric, y no crecer o autogenerarse o evolucionar y de alguna manera tener inteligencia artificial, carecer de todos estos sustentos, conceptos, ya me parece que cae, digamos, en el status quo de lo que andamos, ¿no? Académicamente, status quo. Entonces, ¿ese es el futuro? ¿Estamos yendo por es una pregunta naif, ¿no? Por el camino correcto? ¿Cómo lo ves tú más adelante de esto académicamente? Digamos, ¿cuál sería tu consejo para nosotros, como todavía docentes de arquitectos, pensar en una arquitectura que crece,
que, no sé, pues como tú decías ahí, el ejemplo de los troncos, que vendían troncos y vendían pedazos de su sala, ¿no? Me parecía fabuloso. Yo siempre he pensado que me quiero comer pedazos de las paredes de mi casa. Pero que arquitectura que crezca y arquitectura que de alguna manera sea autónoma. Eso traería muchos trastornos sociales, muchos trastornos a nosotros como humanos. ¿Cuál es tu visión en esa perspectiva? Yo sé que la tecnología todavía no nos estaría acompañando para plasmar esa idea y poder verla nosotros, la verán nuestros nietos y eso. Pero, ¿cuál es tu visión sobre esa especulación? Sí, definitivamente hacia allá vamos, ¿no? O sea, creo que si están en esa dirección, creo que es súper importante que se refuerce, que esta iniciativa que ustedes tienen pues pueda recibir el máximo apoyo y aunque no recibe el apoyo por X razones, que ustedes la puedan impulsar al máximo. Porque a nivel global, digamos, nosotros vivimos varias corrientes, ¿no? Y vemos, por ejemplo, una de las principales corrientes que es la industria. La industria 1.0 fue cuando el hombre inventó las primeras máquinas que le permitió extender sus capacidades, ¿no? Y pasar digamos, de la fuerza humana o la fuerza animal a estas máquinas, ¿no? Digamos, el hombre inventa el músculo artificial. En la industria 2.0, con la invención de la electricidad, la invención del motor a combustión, el hombre inventa el metabolismo artificial. La industria, y si ustedes se van dando cuenta, a lo largo de la historia de la arquitectura hay muchísima influencia de estos conceptos y de la industria en justamente cómo se van concibiendo las edificaciones, la construcción, etc. En la 3.0 vivimos la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Y hoy en día hablar pues, de edificios inteligentes, domótica, en realidad es un discurso pues, de hace 40, 50 años atrás, ¿no? Que esa ola recién va llegando, ¿no? Recién nos vamos empapando, etc. Hoy en día la cuarta revolución industrial recoge la inteligencia artificial, pero le suma la interconectividad. Por eso hablamos de Internet de las cosas, ¿no? Hablamos de ciudades inteligentes, etc., ¿no? Esa es como la tendencia, pero como bien decía Neri, ¿no? O sea, esto ya es una respuesta de una pregunta del pasado. Ustedes ya están sobre las preguntas o las respuestas efectivamente, de lo que se considera la quinta revolución industrial, ¿no? Que es la convergencia en la biotecnología, es decir, la vida artificial. Y en ese sentido, creo que un entendimiento profundo de la naturaleza les va a ayudar también como taller, no solamente a nivel de lo que se conoce como biomímesis, ¿no? De tomar ciertos factores y llevarlos con otro tipo de tecnología de escala, sino de la misma naturaleza en sí, ¿no? Por ejemplo, cómo existen ahora softwares, existe un software que se llama el CAD Nano, que te permite crear estructuras plegando ADN. Claro, nunca lo vas a ver, vas a necesitar un microscopio, ¿no? Para poder ver lo que tú has diseñado, pero ya el concepto de por sí es revolucionario. Tú induces el ADN para que se pliegue, porque la naturaleza nos enseña cómo generar formas a partir de pliegues que después se vuelven a desenvolver, a desenrollar, y con algunos, imagínense, 4 nucleótidos básicos, que es con lo que está formado el ADN, se forman todas las variantes de vida que conocemos. Entonces, ¿cómo algo tan básico te puede permitir una diversidad casi infinita de posibilidades, o infinita de posibilidades, y que, claro, eso no lo recoge nuestra tecnología actual cuando diseñamos los edificios que diseñamos o hacemos las cosas que hacemos? Pero estar en esa línea es hacia donde apunta esta convergencia de la futura industria, ¿no? Que es la vida artificial. Y existen, ¿qué tipo de herramientas pueden ayudar, ¿no? De hecho, en Rhino hay algunos plugins para justamente, o definiciones, ¿no? Para explorar esta conexión con la parte biológica, con el ADN, pero también a nivel de principios, por supuesto, ¿no? La autopoiesis, justo la casa que les mencionaba, le denominaba, miren ustedes, ahí esto es de hace unos años atrás, no es de ahora, y así que vamos en la misma línea, maestro, en lo que pueda contribuir, pues con todo gusto. Se llama vivienda autopoiésica, y justo es este modelo de pensar la arquitectura como células que a la vez generan posibilidad de reconfiguración, ¿no?
Y estas reconfiguraciones, bueno, y acá está la vivienda, ¿no? Te permiten darle otro tipo de sostenibilidad a la estructura. Ahora, y si me permiten un puntito más que creo que les pueda ayudar en esa línea, de cómo se integra ya todas las herramientas digitales. Claro, ahí hay un puente todavía, ¿no? Entre cómo conecto la biología y todo esto que estamos hablando de los nuevos materiales, etcétera, con las herramientas digitales y con mis, de pronto, software de parametrización, etcétera. A ver, les comparto esta. No sé si conocen a esta señorita en ese entonces, a Margaret Hamilton. La que programó el Apolo 11. Muy bien, maestro, qué grande, ¿eh? Sí, genial. Un Tromer, César, ¿ah? Una estrellita, por favor, una estrellita. Sí, sí. Miren, este es el código del Apolo 11. Y ella lo... Esto permitió que efectivamente el hombre llegue a la Luna. Y hace 3 años, exactamente, en septiembre del 2017, tuve la oportunidad de visitar el laboratorio de Neil. Este es el señor Neil Gershenfeld, no Neil Armstrong. Y aquí está aquí está Margaret. Margaret Hamilton, junto con Amanda, ella era estudiante de doctorado de Neil, y Neil está presentando, digamos, esta nueva generación de programadores, ¿no? De programadoras. El software la tesis de Amanda se basa en esta integración entre lo digital y lo físico. Recoge mucha información biológica. No sé si conocen su página web, es esta de aquí. Se las recomiendo, es muy, muy didáctica para entender este flujo entre la parte CAD, ¿no? Diseño asistido por computadora, la parte CAE, de ingeniería asistida por computadora, y CAM, ¿no? De manufactura asistida por computadora. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el Origami Simulator. Esto, explórenlo por favor, es fascinante, pero algo que quería mencionarles respecto a esta integración y cómo crear arquitecturas autopoiésicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en este caso, claro, ellos no hablan de arquitectura, en realidad están diseñando la futura generación de Fab Labs o de impresoras 3D. Imagínate que se puedan autoensamblar, ¿no? Que tú puedas imprimir algo, pero que eso que tú imprimes luego tenga la capacidad de autoconfigurarse y transformarse como tú lo puedas programar, pero ya no en el mundo digital, sino en el mundo físico, ¿no? O en todo caso en una fusión del mundo físico con el mundo digital. Entonces ya existen plataformas o softwares o iniciativas como esta que ustedes pueden ver aquí, que te permite encontrar, ¿no? Herramientas para hacer que eso se haga realidad. Y otra app que tiene Amanda, bueno, aquí por ejemplo vas diseñando tus componentes, pero los componentes que tú diseñas tienen comportamiento, ¿no? Entonces imagínate diseñar ladrillos, por así decirlo, pero con comportamiento. Y que a su vez sean sostenibles y que tengan su propia posibilidad de abastecerse de energía eléctrica. Inteligentes. Totalmente inteligentes, ¿cierto? Entonces, estas son herramientas para imprimir objetos con módulos inteligentes, ¿no? Y aquí van, por ejemplo, aprendiendo a caminar, ¿no? Según las configuraciones que tú le hayas dado. O aprendiendo a rotar en un determinado sentido u otro. Ahora, tienes que darle una inteligencia después con cierto límite, ¿no? Porque tienes que hacer una línea delgada ahí de hasta dónde darle libertad. Claro, tú les programas los parámetros, siempre está dentro de ciertos parámetros, y bueno, aquí exploras los comportamientos, ¿no? Y otra que les sugiero que revisen, con un fin más didáctico en realidad, es esta de la catenaria, ¿no? Esta de aquí. Bueno, creo que todos conocemos qué son las catenarias, y aquí tú puedes diseñar tu propia estructura, pero más allá del diseño, porque esto sin duda en Rhino o Grasshopper lo hace con mucha mayor versatilidad, flexibilidad, creo que es entender los principios, ¿no? Aquí tú puedes diseñar las fuerzas, ¿no? Y ver, por ejemplo, bueno, puedo parametrizar o cambiar los parámetros de ancho, base, etcétera, pero lo más importante está aquí, ¿no? En estos datos, para comenzar, ¿no? De fuerza por longitud, ¿no? Newtons por metro, que implica la resistencia de esta estructura, ¿no? ¿Cuál es esa relación? También puedo empezar a explorar materiales y puedo empezar a
ver, por ejemplo, a ver, puedo agregar distintos materiales y luego puedo hacer simulaciones y también si quiero lo puedo descargar perdón, como STL, que me va a permitir, ya dándole un espesor que la... Perdón, voy a volver aquí. Dándole un espesor, puedo ver, por ejemplo, cuáles son las estructuras que más carga están teniendo, etcétera, y en base a eso identificar, ¿no? Qué tipo de componentes requiero en cada lugar, ¿no? Como les digo, de hecho con Grasshopper hacen cosas mucho más complejas, con Rhino, pero para una exploración y entendimiento de los principios detrás de la parametrización, de CAD, de ingeniería asistida por computadora, estas plataformas desarrolladas por Amanda son súper recomendables. Muy bien, maestros. Arturo, permíteme una última pregunta. Por favor. Dale, dale. Beno, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué estás haciendo mañana? ¿Cuál es el siguiente experimento? Uy, bueno, giramos en torno a la biología en realidad y estamos impulsando, dentro del FAB flotante tenemos justamente el área de regeneración. Creo que uno de los puntos más importantes, ¿no?, en la manufactura biológica es la regeneración. Cómo generas algo que se regenere a sí mismo, ¿no? Bueno, va de la mano de la autopoiesis. Y también, si les interesa, tenemos una metodología que hemos creado que está en otro plano, ¿no?, que es más del plano del prototipado rápido colaborativo, que se llama simbiocreación, que permite integrar ideas de cientos o de miles de personas para entre todos generar un producto, ¿no? Entonces es lo que denominamos una plataforma de creatividad artificial asistida, ¿no? Así que bueno, si les interesa explorar esa línea también, pues con mucho gusto. Genial, Beno, genial. Adelante, maestro. Sí, sí, justo lo que Federico comentaba al inicio, que en un taller que llevaron también vimos eso de crecimiento, yo llegué con Federico hace un tiempo y diseñamos plantas. Literalmente tuvimos que diseñar plantas en el taller. Y yo en el momento me preguntaba por qué. Y pucha, el por qué lo fui aprendiendo a través del tiempo y fue muy necesario, porque como os venía explicando en toda la charla, pensar en un proyecto arquitectónico meramente puntual, en un punto en el tiempo, sin saber lo que va a pasar después, o qué procesos ha habido antes, y es muy limitado. Y bueno, eso por un lado, quería comentar eso por un lado. Y no sé, a mí, pucha, particularmente esto de la biomímesis, bueno, el entendimiento de la biología me parece muy, muy importante porque pucha, ya se ve en todo lo que has expuesto qué tan importante es tener estos conocimientos, y es muy importante porque Neri Oxman también hablaba de esto. Neri siempre salta de alguna forma en estos temas, que ahora como diseñadores no solamente estamos enfocados al diseño, sino que ya tenemos control de muchas más cosas, y no solamente nos enfocamos en el diseño, sino también, por un lado, agarramos cosas de una ciencia, de otra ciencia, nos vemos enfocados en fabricación, nos vemos enfocados en hasta filosofía, porque has hablado de cómo llegar a esos temas, y de repente, no sé, también esto me viene a la mente, escucha, es un montón de cosas, pero también me viene a la mente que con esto de acá, esta revolución, ya no se ve al hombre separado de la naturaleza como se veía anteriormente, que tenemos que destruir la naturaleza para construir algo, sino prácticamente volvemos a amistarnos con la naturaleza, y la vemos como uno, como lo que somos. Y con esto te quería preguntar, vimos varios proyectos que hiciste, los que has trabajado a una escala tal vez de comunidad, y quería saber si hay algún pensamiento, o pequeña escala, de repente a escala
muy pequeña en otros casos, y me preguntaba si ya se veía de repente este tema ya relacionado a grandes ciudades, a una escala más grande. No sé si conoces algo de ese tema o has estado trabajando en algo. Bueno, por ejemplo, un gran desafío, hay múltiples niveles, ¿no? Pero lo primero que se me viene a la mente es cómo diseñar ciudades que puedan, por un lado, regenerarse ya a nivel ciudad, ¿no? Y eso va muy de la mano con la investigación de materiales. George Church, no sé si lo conocen, es uno de los genetistas más importantes del mundo, si no el más importante. Él está trabajando, por ejemplo, para revivir al mamut, al neandertal, ¿no? Ha grabado en una bacteria una película. Entonces, tú replicas la bacteria y estás replicando la película. Y entre otras cosas. Él fue mi profesor justamente en este curso del cómo hacer crecer casi cualquier cosa, y uno de los proyectos en el que él está involucrado es en el desarrollo de bacterias que puedan consumir, atrapar el CO2 del ambiente para generar suelo artificial, ¿no? Entonces es biosuelo, ¿no? Donde se puedan construir grandes extensiones urbanas. Entonces sí hay una fusión, digamos, de lo micro con lo macro, en distintos niveles. Por un lado es en exploración de materiales, por otro lado en exploración de conceptos y principios. Por ejemplo, un concepto fundamental de ocupación del territorio, pues lo encontramos en las comunidades justamente altoandinas o amazónicas. En el caso de las comunidades amazónicas, nos enseñan a desplazarnos en el territorio, ¿no? A no depredar o absorber y colapsar los ecosistemas, sino que los ecosistemas tienen un ciclo. Ese concepto es fundamental, ¿no? Entender que los ecosistemas tienen un ciclo, una frecuencia, un periodo, y que nosotros podemos o potenciar o extinguir, ¿no? Es muy valioso. Tengo algunas presentaciones sobre eso, pero bueno, no las he descargado. Pero si alguien está interesado, gustosísimos de poder compartirles, tal vez en otro espacio, el estudio que hicimos para Iquitos, ¿no? Iquitos como ciudad, y cuál es esa frecuencia de consumo que tiene para todos los productos que se provee, cómo se procesan como ciudad, y luego cuáles son los outputs, y todas esas frecuencias. Entonces, cuando tú insertas un nuevo modelo que demanda, por ejemplo, un alto consumo de energía del entorno, lo que estás haciendo es cambiar esa fluctuación. Entonces ya no le das el espacio para la regeneración. El problema no está en consumo del recurso, sino en la regeneración de ese recurso. Si tú alteras ese flujo, ya lo empiezas a hacer irreversible. Pero si tú lo entiendes, como lo entienden las comunidades nativas, por ejemplo, entonces consumes, pero después lo liberas para que se regenere y nuevamente puedas aprovechar ese recurso, ¿no? Ese es un concepto que se maneja en sostenimiento de ¿no? En sostenibilidad de bosques, etcétera, pero que lo podemos llevar a las ciudades, ¿no? Entender cuál es el flujo, periodo, ¿no? de consumo de los distintos recursos, ya digamos, no de la ciudad, por lo menos de mi edificio, ¿no? De mi proyecto. Cómo se está alterando y cómo, y aquí viene el gran desafío, ¿no? En mi investigación sobre los sistemas autopoiésicos y el desarrollo, lo que Frijov Capra denomina el flujo de la vida, ¿no? La dirección en la que fluye la vida. Sí es posible generar arquitectura que pueda potenciar la vida y no necesariamente caer en el fatalismo que todo lo que hace el hombre va a depredar o degenerar la vida. Sería una contradicción de la naturaleza. Pero, digamos, para ello es importante entender justamente este concepto del flujo y de la periodicidad de la regeneración de los recursos, y la arquitectura, o lo que sea que generemos, puede contribuir con potenciar la vida, ¿no? Hay muchos autores que les pueden ayudar a entender esto de una manera más profunda, como Howard Odum, por ejemplo, es otro autor que tiene un libro muy interesante que se llama Ambiente, Energía y Sociedad, o como les mencionaba, a un nivel un poco más teórico, ¿no? Y amplio, es el de Frijov Capra, el de la trama de la vida, que cita también a Maturana con la autopoiesis.
y que nos hablan de que la vida fluye en cierta dirección, ¿no? Y que nosotros podemos con nuestras acciones apoyar ese flujo, ¿no? Entonces, la ciudad puede no necesariamente ser ese paradigma de antinaturaleza y que depreda los recursos, sino todo lo contrario. Podemos crear máquinas que potencian la vida natural en el planeta, ¿no? O la vida en el planeta. Pero ese es un gran desafío, maestro. Qué bueno que estén abordando, ¿no? Claro. Bueno, hay algunas preguntas de los asistentes. Son 4, me parece. Sebastián Aguilar quiere preguntarte sobre, bueno, que él mismo lo diga, Sebastián. Sí, antes que nada, gracias, bueno, por la charla, esto demasiado interesante. Nada, estoy investigando actualmente sobre ciudades flotantes y yo también vengo de la investigación de Willy, o del taller de investigación de Willy. Y me dijo que hable contigo sobre, si se puede, claro, sobre ciudades flotantes y los alcances que hayas llegado tú con respecto a tu ciudad flotante, bueno, edificio, infraestructura flotante que estás realizando FabLab en Amazonas. No sé si podrías explicar un poco más sobre cómo es que se genera la flotabilidad de esta estructura o podrías compartir quizás un poco más sobre tus alcances. Ya, seguro, con mucho gusto. Bueno, a nivel técnico, ¿no? ¿Cómo es que flota la estructura? Hay muchos sistemas. Empezamos con, no solamente con que flote, ¿no? Y esto se vio con el arquitecto, digamos, el concepto de ciudad flotante en la Amazonía. Estoy buscando aquí, a ver, algún archivo que pueda ayudarme también a mostrarles un poquito más los conceptos detrás. Pero bueno, este concepto de ciudad flotante en la Amazonía es una propuesta que planteó el arquitecto Micaela Aymarí allá por el año 2005, más o menos, si mal no recuerdo, basado justamente en cómo las personas, ¿no?, construyen en la selva. Y para ese proyecto lo que se buscaba además es que cada uno de los módulos que conforman, ¿no?, esta ciudad puedan autogenerar su energía con el flujo del río, y para eso lo que se pensó era que de la base, que serían bases hechas, tuvieran las nervaduras que permitan canalizar el flujo del río y darle cierta, generar la turbulencia necesaria para que se muevan las turbinas. No es tan sencillo, digamos, porque, digamos, si tú estás inmerso en el mismo río, el movimiento de tu objeto es menor, ¿no? De tus aletas, de las hélices que vayas a usar para generar energía, es menor que si tú estás fuera, ¿no? Pero si tú tienes una embarcación o algo que está flotando, entonces la técnica es cómo encauzas el agua para que pueda adquirir una mayor velocidad, ¿no? Y eso es sacarla de su nivel de corriente, ¿no? Y que eso permita mover la turbina con mayor aceleración, ¿no? Entonces, esta fue una primera aproximación, crear plataformas para que pudieran autogenerar energía en base al flujo del agua, de los ríos, ¿no? Luego estuvimos explorando otras opciones, diversas opciones en distintos materiales, pero en el caso de las regulaciones locales, ¿no?, el material para cierto tamaño, ¿no?, de embarcaciones necesariamente pasa por ser de metal, ¿no? Entonces eso ya fue como un pie forzado, empezar a trabajar con plataformas metálicas utilizando la lógica local, y sobre la plataforma en sí no hicimos mayor exploración, ¿no? Nos enfocamos más bien en explorar digamos, el contenido, ¿no? Ahora, sobre los conceptos detrás de por qué flotar y por qué una ciudad flotante, permítanme, acá justo encontré la presentación que quería mostrarles. Creo que así se ve, ¿verdad? ¿Se ve en mi pantalla? Sí. Se ve bien. Ya. Excelente. Entonces, a ver, este es un estudio que hicimos para entender las características del sistema
amazónico, ¿no? Para comenzar, el caudal del río es lo que se conoce como el regulador, ¿no? O el homeóstato, ¿no? Es decir, la creciente y vaciante va a influir sobre todas las características que tiene este territorio, ¿no? De modo que una mitad del año están sobre tierra y la otra mitad del año están completamente inundados. Y eso no solamente se da, o esta variación no solamente se da a nivel vertical, sino también a nivel horizontal, ¿no? Cuando vemos que los ríos realmente se están moviendo. Y entender el territorio como un territorio fijo no sirve para la selva. El territorio está constantemente cambiando. Por ejemplo, la consecuencia de haber entendido mal este concepto es que Iquitos ahora se ha quedado sin el Amazonas. Antes el Amazonas pasaba por el borde de la ciudad. Ahora es un afluente del Italia porque el Amazonas se ha movido, ¿no? Entonces, eso trae como consecuencia que los principales puertos que estaban aquí en el borde de la ciudad, pues ahora tengan que moverse, ¿no? Porque ya no hay el fondo, ¿no? La profundidad suficiente para que entren los grandes buques. Entonces, es, por un lado, entender la dinámica del río en vertical, en horizontal, y por otro lado, esto que les comentaba de las comunidades nativas, ¿no? Que tienen ese sentido de ir rotando para que se regeneren, versus cuando ya se asienta la primera ciudad con un modelo diferente, un modelo más occidentalizado, ¿no? Primero por la guerra, después por el caucho, etcétera, hizo que el modelo pase de un modelo distribuido, dinámico, móvil, a un modelo centralizado, ¿no? Entonces, tomando como base eso, y además estudiando cómo es que las personas se han adaptado a este contexto, vemos que, por ejemplo, las viviendas tienen esos dos estadios, ¿no? El estadio tierra y el estadio agua, ¿no? Imagínate la mitad del año ir a tu trabajo o a la universidad caminando o en carro, y la otra mitad del año ir nadando o en botes, ¿no? Esa es más o menos la dinámica, ¿no? En muchas de estas zonas. Y eso a su vez se refleja en, por supuesto, entender las tipologías de vivienda, de calle, de ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, para no cansarlos con mucho con esto, y aquí está lo que les comentaba, ¿no? Los ritmos y la frecuencia de consumo de cada uno de los recursos que tú puedes observar en la Amazonía, ¿no? Por ejemplo, tenemos distintos productos. En verdad no vamos a entrar mucho a detalle aquí, pero tenemos distintos productos. Cada uno de ellos tiene una frecuencia, y esa frecuencia de uso o de consumo, ¿no? Nos da el modelo de sostenibilidad de este caso, ¿no? El recurso que entra, los recursos que procesan el recurso, o mejor dicho, el input, ¿no? El process y el output, ¿no? Y en el output también tenemos una serie de dispositivos que la ciudad va diseñando. Todas estas son flexibles. Ya cuando pasamos a una escala mayor, ¿no? Mercados, por ejemplo, que se pliega, ya no es un bote, son varios botes, varias ciudades, etcétera. Todo esto nos lleva a entender que la ciudad está en constante movimiento y que los ríos no solamente son elementos que permiten, o mejor dicho, ¿no? Componentes dentro del sistema que te permiten conectar una ciudad con otra, sino que en realidad los ríos son la ciudad, ¿no? En sí. Cuando vemos que distintas comunidades están completamente interconectadas por equipamiento móvil. Los barcos no solamente sirven para transportar cosas, sino son destinos en sí, ¿no? O sea, son viviendas, bueno, no solamente barcos, los dispositivos flotantes, ¿no? Te sirven para la vivienda, para centros médicos, centros recreativos, restaurantes, en fin, una serie de equipamientos móviles flotantes, ¿no? Entonces eso nos llevó a mapear, si bien había una cantidad de equipamiento dentro de las ciudades y de usos, pues en el río había muchos más, ¿no? Y de ahí es que nace este concepto de poder hacer que todo esto se integre a través de una red, ¿no? Macro de distintos componentes flotantes que se autogeneran energía, ¿no? Entonces, como derivado de este proyecto, también ya sumándole el componente innovación, nace el FAB flotante, ¿no? Pero tomando algunos aspectos de todo este macro estudio. Esto también está disponible, si alguien lo desea, pues con todo gusto lo compartimos, ¿no? Se hizo con el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad en la Católica, ¿no? Genial. Me acuerdo que hace años, cuando era estudiante, lo pusieron ustedes en varios lugares, en la Católica y también en Centro Cultural la Alianza Francesa, me parece. Bueno, la Alianza Francesa. Y claro, en ese momento quedé alucinado con todo esto. Ahí está a su servicio, maestro. Conocimiento abierto. Claro.
Max, ¿qué tal? Qué bueno verte de nuevo. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, después de mucho, pero ya. Sí, tengo una pregunta que, bueno, en realidad es algo básica, supongo que porque entré casi a la mitad de la reunión, pero sí alcancé a escuchar sobre los materiales y cómo, todo su trabajo, ¿no? Muy interesante, sobre todo el concepto que usted tiene y me permitió también como que aclarar un poco más que mi mentalidad no estaba tan errada, ¿no? En cuanto a lo que es diseño, bueno, en mi caso va más por la arquitectura normal. O sea, me refiero solamente por la arquitectura porque, bueno, así me están inculcando, a pesar de que yo intento de anclarlo con otros, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Mi pregunta iba más por el impacto. Me vaciló mucho los proyectos, uno de los proyectos que mostró al final, si no me equivoco, y espero no estar errado al momento de decir que usted se basa en crear no solo materiales, sino también propuestas o diseños a partir de, eh, o sea, bueno, lo que hay, los recursos que hay en la zona, pero estos diseños son creados donde no hay algo anticipado. O sea, no sé si me dejo entender, o sea, como que se crean con el espacio libre. En mi caso, mi pregunta iba, si es que hubiese algo, o sea, algo preexistente, un centro histórico, una pieza arquitectónica de importancia o algún espacio que tenga o que sea relevante, ¿es posible a partir de lo que usted plantea una respuesta gratificante? Porque lo que yo he visto, y o sea, repito, lo que yo logré ver al menos era de que las propuestas estaban basadas a partir de un espacio libre. No sé si es que tendrá la misma reacción sobre algo que ya está construido. Ya, gracias maestro por tu pregunta. El contexto lo tenemos, es inherente a los proyectos, ¿no? En este caso el contexto es el contexto amazónico. Y para que un organismo pueda sobrevivir en un ecosistema, es importante entender sus flujos, bueno, lo que se conoce como, digamos, toda la parte viva, inerte, ¿no? de un ecosistema. Si no, probablemente, imagínate que tú, así como la planta que me comentan que han estado diseñando, tu encargo es no diseñar un edificio. Si tu encargo fuera, imagínate, diseñar un organismo que pueda vivir ante un determinado contexto. Puede ser Marte, puede ser la Amazonía o puede ser el desierto del Sahara. Lo primero que habría que hacer, ¿qué sería? Ejercer un estudio, ¿no? Ver el contexto, o sea, analizar dónde se encuentra o lo que va a necesitar. Exactamente, ¿no? Los flujos, de qué se va a alimentar, ¿no? Qué va a hacer con eso, qué se alimenta, cómo es su comunidad, etc. Entonces, cuando diseñamos un edificio en un contexto diferente, como un contexto urbano, cambian los componentes, por supuesto, pero el principio se mantiene. ¿Cuáles son los flujos que hay en una ciudad, ¿no? Que te van a permitir hacer que esa arquitectura, por ejemplo, como el caso de la isla de los Uros, se pueda regenerar. Claro. Ahora, entiendo que tu pregunta va más por el lado de pronto morfológico, ¿no? ¿Cómo me adapto en términos morfológicos a una preexistencia? Y eso me parece importantísimo, pero creo que es el nivel más básico de adaptación, que es a nivel morfológico. Es decir, a nivel de estructura, a nivel de lo que se conoce en biología como el fenotipo, la forma. Existe un nivel más profundo de adaptación, que es el nivel del genotipo, que son las propiedades intrínsecas de lo que tú estás creando, diseñando, que tiene que ver con aquello que le va a dar vida. ¿De qué nos sirve diseñar una caja perfectamente adaptada? Y no tengo nada en contra de eso, al contrario, creo que es parte de nuestra labor como arquitectos, ¿no? Resolver de la mejor manera y la manera más creativa la conexión con el entorno en que estemos, ¿no? De la postura que cada uno tenga, pero si solamente es cascarón y no es vida, ¿no? Es decir, no es una arquitectura que realmente pueda sostenerse en el tiempo y todo esto que hemos venido hablando,
entonces no tendría mucho sentido. Entonces creo que ahí mi invitación pasa por diseñar no solamente el fenotipo, sino también el genotipo, ¿no? Ujú. Claro, no, mi pregunta, claro, o sea, me está respondiendo en cierta parte a mi duda, porque justo hay un concepto que usted hablaba de que era regenerar, ¿no? O sea, y pasa también, a mí me explicaron de manera muy superficial cómo era o cómo trabaja en realidad un proyecto, sea por muy chiquito, por más grande que sea, de acuerdo a la vida del proyecto, ¿no? O sea, desde la extracción de los materiales, del entendimiento, hasta qué va a pasar luego. O sea, cuando acabe supuestamente el proyecto, entre comillas, ¿no? ¿Qué se va a hacer con él, todos, con los materiales? Eh, y justo hablar de regeneración me llamó mucho la atención porque usted lo enfoca desde biología, creo que es, ¿no? ¿Verdad? Desde la biología y la verdad es que me llamó mucho la atención a lo largo de todas estas conferencias que ha habido, me parece que el de usted es lo más interesante que he visto. Eh, y puedo hacer como que un símil, pero de manera menos profunda, cuando leí en un artículo de un arquitecto llamado Herzog, si no me equivoco, del continente occidental, me parece. Pero Herzog dice que hay que diseñar edificios o lo que quiera que se vaya a diseñar, así sea algo muy chiquito, así sea un objeto, pero hay que diseñarlo para que sea cambiante. O sea, no con un contexto parametrado en el sentido de que sea rígido. O sea, no interesa tanto la rigidez, algo más dice, no lo tengo muy claro ahorita, pero dice que hay que diseñar las cosas para que cambien constantemente. O sea, y es algo que me llamó mucho la atención, que usted también lo menciona, pero desde otro enfoque, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿cómo podríamos adaptar o llegar a eso? Creo que ¿No? una respuesta a eso, Beno, es tu tesis que hablamos la conferencia pasada, el rostro de Dios, cómo se adaptaba a los flujos, a las lógicas del centro de Lima, y era en un contexto histórico. Centro de Lima. No sé si viste, Max, la conferencia anterior del arquitecto Beno, pero No. la puedes... La anterior es la anterior a estas tres conferencias. Exacto, anterior a esta Claro. No. fue... Yo recién me incorporo a su... Ya. Claro. Vas a Claro, poder yo de aquí soy YouTube súper pronto. básico. Ya la hemos editado, ya está lista para subirse. Ya, bacán, Genial. porque... Bueno, o sea, aquí tengo un pedacito de ella, si quieren se las muestro así súper Sí, rapidito. A ver, es la pregunta de mi tesis, ¿no? ¿Cómo diseñar una arquitectura que sea capaz de adaptarse al contexto cuando ya esta está viva, digamos, ¿no? Inserta en el medio. A ver, déjame ver un poquito. que justo le hago esa Por pregunta y aquí. discúlpeme si es que es muy básico, la verdad. Yo sé que es básica, pero mi contexto como tal, en el cual estoy estudiando, no me aporta. Entonces yo lo que hago a veces es curioseo por ahí una que otra cosa y me sorprende y como que trato de aprender algo nuevo, porque no me basta con lo que tengo, ¿no? Algo así. Ya, ahí te sugeriría otra cosa, maestro, ¿no? Más allá de, eh, bueno, es natural tener dudas y buscar respuestas, pero cuando buscamos que nos validen las respuestas, eh, te invitaría o les invitaría a todos, ¿no? A no esperar que alguien lo valide para seguir desarrollando su criterio y confiar en lo que ustedes realmente creen. Puede ser que, y más aún cuando están en campos tan exploratorios, ¿no? Tan experimentales, lo más probable es que no encuentren validación a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero eso no debe desalentarlos. La pregunta no es si la gente cree o no confía en lo que ustedes hacen. La primera pregunta es si ustedes realmente creen y confían en lo que hacen. Y a partir de ello es que van a poder inspirar el cambio. Si no, si es que esperamos validación para avanzar, nos va a costar mucho, creo yo. Y probablemente nos va a hacer que en el camino desechemos proyectos e iniciativas muy valiosas. Les comparto, aquí está, a ver, perdón. Esta es mi tesis. Y la pregunta que se plantea, bueno, el sonido que escuchas es la tesis en realidad. Ah, ya. Está un poco... Ups, perdón. Ya. Y la pregunta que se plantea es si el proyecto puede adaptarse a sí mismo con el tiempo, ¿no? Y se basa en los ambulantes, en distintas escalas,
y lo que plantea es un tipo de arquitectura. Bueno, lo que plantea es un tipo de arquitectura que, como ven aquí, ¿no? Estos módulos No se escucha mucho. rojos se dispersan por la ciudad. Ese es el edificio, ¿no? Es un edificio que se dispersa por la ciudad siguiendo los flujos urbanos. Entonces, donde hay mayor concentración de flujos, la arquitectura tiende a distorsionarse siguiendo esos flujos. Y el edificio es esto, ¿no? Que se adapta al contexto del centro de Lima, tomando como base un elemento, en ese entonces era bien crítico, que eran los ambulantes que estaban por todo el centro, ahora está más regulado, y lo que busca es que esto sea una membrana donde se almacenen todos los módulos ambulantes, de modo que cuando la arquitectura está en máximo funcionamiento, desaparece, se desintegra completamente. Pero cuando está sin funcionar, emerge nuevamente y aparece completando el contexto urbano. Entonces, aquí están las plantas, las elevaciones. Entonces tú como ambulante llegas, dejas tu módulo y la malla te lo ubica en depósito en vertical, te recarga de tus recursos energéticos, te limpia el agua y los desechos y también te recarga el producto, por ejemplo, el emoliente, ¿no? Pero bueno, acá está el módulo, cómo funcionaría, y la tesis al final es que si bien es una arquitectura que está constantemente desintegrándose e integrándose y que aparentemente no tiene forma, llega a tener un ritmo. Entonces es cambiar el concepto, como bien decías, de arquitectura determinista, fija, estable, a pulso. Pulso es un tipo de estabilidad, ¿no? Pero es una estabilidad dinámica, ¿no? O sea, es un ritmo que va, mejor dicho, ¿no? Incorpora el concepto de tiempo dentro del estadio entre la tercera dimensión, ¿no? Y bueno, eso, maestros, así en resumen. Claro, genial, porque también justamente ahí Entonces, está, al final mi tesis fue un sonido. y no estás, no estás esperando que te validen, porque creo que, como hablábamos, en la uni pedían siempre muchos planos de instalaciones sanitarias eléctricas y tú presentaste uno. Así. Todo mi proyecto de fin de tesis y de título es un solo plano, ¿no? Que es el diseño del módulo, el diseño de una parte de la malla y el algoritmo para que esto se pueda replicar en el tamaño que tú quieras, donde quieras. Claro, en el contexto en el que yo estaba, en la Universidad de Ingeniería, era como, oye, o sea, todos mis compañeros peleando o mostrando quién había dibujado la mayor cantidad de planos posibles, ¿no? Y como bromeábamos, ¿no? Aquí las tesis se miden por kilos, ¿no? Ah, Más kilos seguramente es una mejor tesis, ¿no? Entonces, claro. digamos, un poco, y también confesándolo, ¿no? Un poco abrumado por tener que dibujar tantos planos y porque no manejaba muy bien en ese entonces el AutoCAD 13, creo, 12, no me acuerdo. Dije, no, mi tesis tiene que ser lo más simple posible, si no, no la hago. Esa fue la excusa, maestros. La Son, verdad detrás de la tesis. son algunas confesiones que precisamente en el momento de la tesis, del PFC, a veces no se dicen hasta que ya está hecho. No se dice, esas confesiones no se dicen. Claro, Pero no, claro, ya ha pasado bastante tiempo, así que ya no pasa nada con decirlo. Sí. César, tú querías comentar algo hace rato. ¿Yo? Sí, creo que levantaste la mano. ¿No? No, estaba aplaudiendo. Allá. Sí. Ya, hay un par de preguntas más por acá antes de terminar. Claudia Dávila. ¿Querías hacer una consulta, Claudia? Pregunta, comentario. Hola, buenas noches. Em, más que una saludos. pregunta, solo, o sea, no era una pregunta así, sino que quedé fascinada por todo lo que dijo. Y varias de las cosas que comentó a mí me parecieron demasiado interesantes y son cosas que también, de alguna forma, yo también pensé en algunos talleres que tuve atrás sobre biotecnología, y a mí me interesaba mucho la energía y cómo se podía compartir en una ciudad de forma gratis. Por eso investigué un poco sobre eso y también sobre todo lo que está comentando, pero no a ese nivel. Pero igual, a mí me parece demasiado interesante, me parece demasiado, demasiado bueno. Solamente hay que decir que su trabajo me encantó. Muchas gracias, maestra. Mira, genial. Genial, Claudia. Ya sabes por qué lugar, por qué camino puedes ir también si deseas hacer otro tipo de arquitectura. Ya sabes a quién preguntarle.
al maestro Beno. Hay una pregunta más de Maciel, parece que está por acá. Maciel Asencios, ¿querías hacer una pregunta, un comentario? No sé si está. Maestro Federico también está levantando la mano. Allá. Hace Maciel horas. Hola, y ¿qué tal? Federico. Federico, si quieres. Creo que levantó la mano para la pregunta que hizo hace Ya, un ya. rato. Creo, y lo Ya. dejó ahí tal vez. Y Creo, free me five. parece. Sí. O Maciel, ¿estás por ahí? Si quieres hacer una consulta, una pregunta, comentario. Si no, bueno, Beno, ha sido genial tu conferencia y de verdad que inspiras mucho a la gente. Desde que te conozco allá por el 2008, 2009, 2007, con tus proyectos nos quedábamos fascinados, me acuerdo. Y tanto así que hasta en Praga he expuesto sobre algunos proyectos de Perú y obviamente el tuyo, los tuyos, el de Beno. Y la gente de la Universidad Técnica de Praga se quedaron así como o sea, descentrados, ¿no? Se les sale de lo convencional y les encantó. Muchas gracias, Beno, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a todos los asistentes por participar y por ser parte de este seminario. Ha sido súper interesante. Próximamente van a poder ver también las conferencias si se han perdido algunas. Vamos a subir todas las conferencias a la web y a YouTube. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eric y Gracias, César, Arturo. por el panel. A Federico, gracias por estar acá también. Y a todos sus alumnos de acá de la Católica. Y también les invitamos a que sean parte del curso de diseño paramétrico con Grasshopper que vamos a tener próximamente. Van a ser viernes y sábados de 7 de la noche a 10 de la noche. Así que si quieren, si les interesa participar, pueden comunicarse con nosotros o también con Isaac a través de la web de EA Lima. Así que muchas gracias. Acá todos están dándote las gracias y te están diciendo que eres un capo, Beno. Sí, por ustedes. Qué genial todo lo que has expuesto, de verdad. Y qué bueno que se haga estas cosas en Perú también, pues, ¿no? Y creo que es Gracias. algo súper importante para nuestra realidad. Totalmente inspirador. Y bueno, pues entonces gracias a todos. Nos vemos en las siguientes conferencias. Esperamos tener en las próximas conferencias a Design Technique, a Onion Lab y a Chenma Franco. Vamos a ver cuándo podemos tener esas conferencias. Así que están invitados, Federico ya sabes, Sofi también están invitados para la siguiente conferencia, para que Design Technique pueda participar como parte del seminario Práctica Digital, que podemos ir agregando más contenido próximamente. Así que gracias a todos y bueno, que tengan un lindo fin de semana, un buen viernes y fin de semana. Y gracias, bueno, pues gracias a toda la gente de Lima que nos ha apoyado. Y si quieren también tener su certificado, pueden escribirnos. Con Isaac también pueden comunicarse a nuestra web de EA Lima. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos. Y hasta la próxima, maestro. Arturo. Gracias. Gran abrazo. Chao, Beno. Gracias, Cuídate bastante. maestro. Chao, César. Arturo, Eric, César, maestro Federico, a todos. Un abrazo, gracias. Cuídate Luego, bastante. gracias. Gracias.